Laudae Simple Moria no fue un susto, no fue casi. Perdí el conocimiento y no hubo vuelta atrás. Y cuando recuperé la conciencia, no pude fingir que solo estaba en mi cabeza. Sé que algunos piensan que es una exageración, que lo llaman inventado. Yo también pensaba así cuando oía historias parecidas. Pero cuando te pasa, tu cuerpo cambia, tu mente cambia, y el recuerdo no desaparece. Lo recuerdo con una claridad que me inquieta hasta el día de hoy. Me llamo Elías. Crecí en el judaísmo, estudié y me hice rabino. Mi vida se basaba en la lectura, la oración, la comunidad y la guía. Hablaba de Dios constantemente, aconsejaba a parejas, oraba con enfermos y ayudaba a quienes estaban en su peor momento. Tenía disciplina, reputación y responsabilidad, y creía estar bien con Dios. Pensaba que, al conocer los textos y la tradición, estaba a salvo. Creía que entendía, pero en los meses previos a eso, empecé a sentirme extraño por dentro. No era un drama, eran cosas prácticas. Un cansancio que no se iba, falta de aire en momentos de insensatez, una presión en el pecho que salía de la nada. Y no se lo dije a nadie porque yo era el fuerte, el equilibrado, el que resuelve los problemas. Seguía posponiéndolo. Me decía, es estrés, es falta de sueño, es ansiedad, pero mi cuerpo no me pedía consejo. Me estaba dando una advertencia. El día que todo cambió por completo fue durante una cita de rutina. Iba a encontrarme con alguien de la comunidad. Recuerdo el trayecto, el volante en la mano, la brillante luz del sol y una extraña sensación de mareo. Sentía que el mundo estaba un poco fuera de lugar. Detuve el coche, respiré hondo e intenté recomponerme. Y entonces sentí un dolor breve y seco, como si alguien me hubiera apretado desde dentro y luego me hubiera soltado. Pensé, bueno, ahora me toca a mí. Llegué al lugar e intenté actuar con normalidad. Hablé, escuché y di consejos, pero tenía frío y al mismo tiempo sudaba. Sentía que mi corazón latía de forma extraña, sin ritmo. Empecé a percibir mi propia voz como si viniera de lejos. Intenté concentrarme en la persona, pero mi visión se estrechaba hacia los lados, como si estuviera mirando a través de un tubo. Lo disimulé porque me avergonzaba parecer débil, pero la vergüenza no mantiene el cuerpo en pie. Cuando decidí irme, ya no me sentía bien. Subí al coche, cerré la puerta, apoyé la frente en el volante y susurré, Dios, no sé qué pasa, pero ayúdame. No era una frase bonita, era una simple súplica. Entonces arranqué el coche, conduje unos metros y me empezó a temblar la mano. Me detuve a un lado de la carretera. Intenté salir, pero mis piernas no me respondían como antes. Y fue entonces cuando sentí que realmente estaba perdiendo el control. Ni siquiera me gusta recordar la sensación de pedir ayuda en ese momento. Tomé el celular, intenté llamar a un amigo y mi voz salió entrecortada. Oí su voz preguntándome dónde estaba y no pude explicarme bien. Solo dije, recógeme, me siento mal. Lo que más me impactó fue la vergüenza. No dejaba de pensar, no me puede estar pasando a mí, pero me estaba pasando a mí. Cuando llegó, ya tenía la mano en el pecho y respiraba con dificultad. Me sentó en el asiento del copiloto y fue directo al hospital. Recuerdo el ruido del coche, las luces de emergencia, el diciandom, quédate conmigo, Elías y yo, intentando asentir. Recuerdo mirar el tablero y ver los números del reloj, pero no podía pensar con claridad. Estaba consciente, pero no estaba completa. En urgencias, todo pasó demasiado rápido. Gente pasando, sillas de ruedas, camillas, luces brillantes, un fuerte olor a limpieza. Una enfermera me preguntó mi nombre y respondí. Me preguntó mi edad y me quedé paralizada. Lo sabía, pero no me lo decía. A eso me asustó. Pensé, ¿qué me pasa? Entonces me pusieron un dispositivo en el dedo, me tomaron la presión arterial y sus expresiones cambiaron. No dijeron todo va a estar bien, simplemente aceleraron las cosas. Me pusieron en una camilla y oí palabras dispersas, monitor, oxígeno, saturación, llama al médico. Intenté mirar a mi alrededor, pero mi visión ya estaba fallando. Vi la cara de miedo de mi amigo y quise decirle, está bien, pero no tuve fuerzas. Sentí una mano que me sujetaba y me contuve como si eso me salvara la vida. Hubo un momento específico en el que sentí como si se hubiera activado un interruptor. No sé cómo explicarlo de otra manera. Sentí un silencio que me invadía, y no era un buen silencio. Era un silencio que me hacía desconectar. Oí un pitido más fuerte, alguien que me llamaba en voz alta y intenté respirar. Pero el aire
no me llenaba el pecho. Era como si mi pecho no me obedeciera. Lo último que recuerdo antes de desmayarme es mirar la luz del techo y pensar, ¿así que esto termina así? Y en ese mismo instante me vino a la mente otra frase, simple en Dios, no me dejes ir sin entender. No estaba intentando rezar una oración bonita, tenía miedo y me desmayé. Pero lo más extraño es esto, me desmayé, pero no desaparecí, no dormí. No me desconecté como imaginamos. Fue como si despertara en un lugar que no era el hospital. Y me di cuenta de esto porque seguía consciente, pero no estaba dentro de mi cuerpo, como siempre. Sé que suena loco cuando lo digo así, pero debo ser sincero. Me sentí como si estuviera fuera. Lo primero que noté fue el ruido. Todavía se oía el hospital. Se oían personas hablando rápido. Se oían pasos. Se oía un pitido constante, pero ya no sentía mi cuerpo como antes. No sentía el peso de las piernas, ni la presión del colchón de la camilla. Miré y vi la escena senpai, mi propia camilla. Vi un equipo a mi alrededor. Vi mi rostro pálido. Vi a alguien presionando mi pecho. Vi una máscara de oxígeno. Vi a mi amigo a mi lado, llorando y tratando de no estorbar. Recuerdo que pensé, ¿soy yo? Y al mismo tiempo, sentí como si estuviera viendo a un extraño. Era como mirar una foto y darme cuenta de que la foto eres tú. La sensación no era agradable, no era tranquila al principio. Entré en pánico. Quería volver a mi cuerpo, pero no sabía cómo. Intenté mover la mano, pero no la tenía. Intenté hablar, pero no tenía voz. Pero tenía pensamientos, estaba consciente. Y estaba desesperada, porque lo veía todo, y no podía hacer nada. Y entonces ocurrió algo que me estremeció aún más. Sentí una presencia que llegaba. No era como si alguien entrara por la puerta. Era como si todo el entorno la percibiera antes que yo. Sentí un cambio en el aire. Sentí una firmeza, una autoridad. No puedo decir de dónde vino, porque no estaba en un lugar normal. Solo sé que la sentí. Intenté mirar hacia donde estaba, y al volver la vista, vi luz. No la luz de una lámpara, no la luz de un hospital. Era algo más. Era una luz que no me dolía, pero que lo aclaraba todo. Y sentí vergüenza, verdadera vergüenza, como si esa presencia supiera todo lo que había pensado, todo lo que había ocultado, todo lo que había fingido. Quería escapar de esa luz porque sabía que no estaba limpio. Y, fíjense, era rabino, practicaba, enseñaba. Aún así, sentía, no soy lo que parezco. Sentía que allí no podía actuar, allí no podía hablar con belleza. Allí estaba la verdad pura. No recuerdo haber oído una voz con sonido, como la que oímos aquí, pero sí recuerdo entender frases enteras y directas. Y lo primero que entendí fue, no vas a controlar esto, vas a escuchar. Y dejé de intentar luchar contra ello, porque me di cuenta de que no tenía la fuerza para hacerlo. Voy a decir el nombre que me costó admitir. Era Jesús Sansé, que para muchos, esto ya es motivo de discusión. Pero les cuento lo que me pasó. No quería ver a Jesús para impresionar a los cristianos. No intentaba demostrar nada. Era rabino, tenía mis propias ideas. Aún así, cuando lo vi, lo supe. No porque alguien me lo explicara. Lo supe porque lo sentí. Su presencia no era algo ligero ni tierno. Era amor. Sí, pero era un amor que no edulcoraba las cosas. Era un amor que no necesitaba gritar para ser firme. Me sentí abrazada, pero también corregida. Y lo más importante, sentí que no podía mentir. Ni siquiera podía mentirme a mí misma. Recuerdo mi primer impulso en justificar mi vida. Quería decir hice el bien, serví a Dios, ayudé a la gente, pero, en ese momento, me quedé corto, porque vi que había vivido tanto por la imagen, por el orgullo, por miedo a ser insignificante. Vi cuántas veces usé la religión para sentirme superior. Vi cuántas veces fui duro con los débiles. Vi cuántas veces me escondí tras una postura. Y entonces sentí una frase muy clara. Conoces las palabras, pero no me conoces a mí, Ann. Eso me impactó, porque era cierto. Tenía educación, tenía tradición, tenía discurso, y no tenía relaciones reales. Tenía reglas, pero no compromiso. Tenía rutina, pero no tenía el corazón roto. Tenía miedo de perder estatus. Intenté preguntar, ¿por qué? ¿Por qué veía eso? ¿Por qué me sentía así? Y sentí otra frase, Ann, porque vas a volver. ¿Y vas a hablar? Ann no quería. Juro que no quería. Pensé, Ann, me van a llamar loca, me van a odiar, se van a reír de mí, van a decir que me he convertido en otra cosa. Y entonces llegó lo que más me pesa. Ann, sentí que no se trataba de mí, Ann. Se trataba de una advertencia. Entonces, de la manera más directa, llegó el mensaje. Habrá engaño,
a mucho engaño, y mucha gente creerá que está haciendo lo correcto. Y cuando comprendí eso, me dio miedo, mucho miedo, porque me di cuenta de que el engaño no venía con cara de malicia descarada. Venía con cara de solución, venía con cara de, ahora todo saldrá bien, venía con cara de, por fin paz. No sé cómo explicar cómo lo mostró, pero fue como si viera escenas fugaces, gente celebrando lo incorrecto, gente llamando Dios a lo que no era Dios, gente mezclando la fe con el interés propio. Y sentí que Jesús decía, sin rodeos, tienes que hablar del anticristo, porque mucha gente no lo reconocerá. Lo más difícil de decir es esto, porque sé que mucha gente usará esto como tácticas baratas de miedo, y no estoy aquí para eso. Estoy aquí para hablar de lo que me hizo temblar por dentro. Lo que entendí allí es que el engaño no llega con un cartel que diga engaño. Llega como una propuesta que parece buena, parece justa, parece humana, incluso parece espiritual. Vi a mucha gente decir, Dios me lo mostró, pero sin una vida con Dios. Vi a mucha gente usando los versículos como armas, no como verdad. Vi gente con escenarios, micrófonos, multitudes y corazones vacíos. Y vi gente que seguía porque es más fácil seguir a alguien que dice lo que quieres oír. Eso me dolió, porque a veces fui ese tipo de líder, más preocupado por mantener una imagen que por ser sincero. Sentí que Jesús me dejó algo claro, no toda señal viene de mí. Y eso es una bomba, porque hay cristianos que creen que cualquier emoción ya es Dios. Allí aprendí que la emoción no es una prueba. Las lágrimas no son una prueba. Las multitudes no son una prueba. Lo que prueba algo es la obediencia, el arrepentimiento, la verdad, y eso no se gana fácilmente. Cuando hablaba del anticristo, no lo hacía con un tono de película. Era seco, era como afirmar un hecho, y el punto central no era quién es, sino cómo actúa. Entendí que se presentaría como alguien que resuelve problemas. Hablaría de unidad, hablaría de paz, hablaría de bien común. Y a mucha gente le parecerá maravilloso. Pero detrás de todo vi una prueba de lealtad, una prueba sencilla. ¿Seguirás a Jesús incluso cuando eso signifique ser rechazado? ¿O seguirás lo que te da consuelo y aceptación? Y sentí que mucha gente elegirá la comodidad. No te estoy señalando. Hablo de nosotros, porque a todos nos gusta ser aprobados, a mí también. Pero entonces comprendí que llegará un momento en que esto se convertirá en una trampa. También entendí que muchas personas dentro de la iglesia caen, no porque no conozcan la Biblia, sino porque no viven lo básico. No oran de verdad, no confiesan sus pecados, no cambian de actitud, viven una vida de apariencias. Y cuando llega la presión, la persona cambia de bando sin darse cuenta, porque su corazón lleva mucho tiempo dividido. Y entonces escuché una frase que jamás olvidaré: dilo sin gritar, habla como testigo. Quien tenga oídos, oirá. Comprendí que mi papel no era dar un espectáculo, era hablar con claridad, era decir la verdad, como intento hablar ahora. Después de eso pensé que la conversación se quedaría solo en el fin de los tiempos, pero no fue así. Jesús trajo la conversación a la realidad, a la vida cotidiana, a lo que yo hacía con la gente. Me mostró momentos sencillos de mi vida, cuando corregía a alguien con dureza, cuando ignoraba a alguien débil, cuando juzgaba por las apariencias. No lo hizo para humillarme. Lo hizo para que yo pudiera ver. Me di cuenta de que usaba la palabra Dios para justificar el orgullo. Vi que me gustaba que me reconocieran como un hombre de Dios. Vi que disfrutaba teniendo razón. Y entonces comprendí por qué tanta gente se pierde en no. Es porque no sepan. Es porque no quieren desprenderse de su ego. Fue muy difícil admitirlo. También me mostró a personas que consideraba débiles, pero que en realidad eran fuertes. Hay gente sencilla, gente a la que nadie aplaude. Gente que ayuda sin buscar reconocimiento, gente que reza en sus habitaciones y no se lo dice a nadie. Y sentí como si Jesús me dijera: Ann, esto es lo que busco. Y me sentí avergonzado, porque me había convertido en un experto en las apariencias. Pregunté lo mejor que pude: ¿y yo? ¿Estoy acabada? Y sentí la respuesta: Ann, volverás, pero volverás diferente. Sentí que me estaban dando una oportunidad que no merecía. Sentí que me habían perdonado. Y eso me destrozó. También entendí algo muy práctico: la fe no es solo creer, es obedecer, es dejar ir las cosas que amas, es pedir perdón, es dejar de ponerte en el centro de todo, es tratar mejor a tu familia,
es dejar de vivir dos vidas. Sé que suena básico, pero lo ignoré porque estaba ocupado con los títulos. Cuando empecé a aceptarlo, sentí que el entorno cambiaba. La escena del hospital se volvió distante. La luz se hizo más brillante y me di cuenta de que me estaban atrayendo. No quería volver en ese momento, porque había verdad allí, había ruido aquí, había juicio aquí, había conflicto aquí, pero sentía que tenía que regresar. Lo último que entendí antes de regresar fue: no uses esto para la fama, usa esto para despertar a la gente. Y, en ese mismo instante, sentí una descarga, como si me hubieran devuelto a mi cuerpo, y desperté jadeando, desesperado, como quien se ahoga. Desperté en el hospital con la garganta seca, el cuerpo pesado, y el sonido de un monitor a mi lado. Vi a la enfermera mirándome, como si hubiera escapado por poco de la muerte. Mi amigo estaba sentado en un rincón, con la cara hinchada de tanto llorar. Enseguida se levantó y me tomó la mano, y solo pude repetir: bien Bay, pero no pude terminar, estaba temblando. El médico vino, habló con tecnicismos, explicó los procedimientos y los riesgos. Lo escuché, pero mi mente estaba en otra parte. Intentaba reconciliar lo que había experimentado con lo que siempre había creído. Intentaba negarlo. Pensaba: esto es efecto de la medicación, esto es falta de oxígeno, esto es un trauma. Pero recordaba demasiados detalles, y los falsos recuerdos no regresan con tanta claridad. En los días siguientes, no se lo conté a nadie, excepto a mi amigo. Incluso a él le hablaba a trocitos. Decía: vi a Jesús, y veía su rostro paralizarse, porque nadie espera oír eso de un rabino. Le decía: se avecina un engaño. Y él preguntaba: ¿qué quieres decir? Y no sabía cómo explicárselo sin parecer fanático. No quería convertirme en una caricatura. Al salir del hospital, me di cuenta de que era diferente, incluso en mi forma de ver las cosas. Miraba a la gente por la calle y pensaba: no tienen ni idea. No lo decía por superioridad, era tristeza. Quería advertirles, pero sabía que mucha gente lo tomaría como una locura. Intenté volver a mi rutina rápidamente, como si nada hubiera pasado, pero ya no podía predicar como antes, ya no podía enseñar como antes. Me sentía falsa. Empezaba a hablar, y en mi interior me venía esa frase: sabes palabras, pero no me conoces a mí, Ani, y me paralizaba. Fue entonces cuando comprendí que debía elegir: o no me lo tragaba y vivía en silencio, o pagaba el precio de hablar. Y ya sabía cuál era el precio: perder el respeto de la gente, perder mi posición, perder amigos, perder invitaciones, perder mi nombre. Pero después de lo que vi, no podía fingir que esto valía más que la verdad. Así que comencé de la manera más sencilla. Hablé ante un grupo pequeño, sin escenario, sin transmisión. Simplemente dije: morí, vi a Jesús, y regresé con un mensaje. Y nunca olvidaré el silencio que llenó la sala. Aprendí rápidamente que cuando se habla de estas cosas, hay dos tipos de reacciones. Algunos se emocionan y se vuelven fans, y otros te odian porque tocaste un tema que no quieren que se toque. Yo no quería ninguno de los dos, solo quería ser honesto. Dije: el engaño no se disfraza de maldad. Dije: no todo lo que parece espiritual proviene de Dios. Dije: muchas cosas intentarán hacerse pasar por buenas y paz. Y vi a la gente asentir, y a la gente irritarse. Y entendía: no se trata de comprender, se trata de aceptar la necesidad de cambiar tu propia vida. Empecé a darme cuenta de que mucha gente busca revelaciones para alimentar su curiosidad, pero no quiere cambios. Quieren saber qué pasará, pero no quieren vivir el presente. Quieren información, pero no quieren arrepentirse. Y eso es peligroso, porque el engaño atrapa precisamente a quienes les gusta hablar pero no actuar. También empecé a hablar de algo que no había mencionado antes: a la humildad. No esa humildad superficial, la humildad verdadera, la que implica pedir perdón, admitir errores, dejar de tener siempre la razón. Me di cuenta de que esto molestaba más a la gente que hablar del anticristo, porque hablar del futuro es seguro. Hablar de carácter toca la fibra sensible. Y les decía a las personas: si no puedes perdonar a alguien, eres vulnerable. Les decía: si vives una vida de apariencias, eres vulnerable. Les decía: si no tienes una vida secreta con Dios, eres vulnerable. Y no lo decía con acusaciones, lo decía porque hablaba de mí mismo. Mucha gente se me acercó después, no para hablar de teología, sino para confesar cosas. Algunos decían: vivo dos vidas. Otros decían: tengo frío. Otros decían: estoy atrapado en el pecado y nadie lo sabe. Y vi que la advertencia
no pretendía infundir miedo. Su objetivo era despertar a la gente antes de que fuera demasiado tarde. Y cuanto más hablaba de esto, más sentía la responsabilidad de no convertirlo en un espectáculo, porque vi mucho contenido que solo usa el miedo para manipular. No quiero que mires tu vida con honestidad y te preguntes, ¿qué necesito cambiar hoy? Voy a hablar del anticristo de la manera más directa posible, sin dramatismo. Lo que entendí no fue su nombre ni su fecha. Lo que entendí fue su método. No llegará diciendo, estoy en contra de Dios. Llegará con voz suave. Hablará de lo que la gente quiere oír. Prometerá soluciones rápidas. Frisera alivió. Y eso cautivará a mucha gente. ¿Y por qué esto resuena? Porque la mayoría de la gente está cansada. Tiene miedo. Tiene problemas. Quiere que alguien los resuelva. Y cuando alguien llega con un discurso agradable y firme, con carisma, con resultados, la gente cae en la trampa. Pero Jesús me mostró que llegará un momento en que tendrás que ajustar cuentas. Un momento en que tendrás que elegir a quién servir de verdad. He visto que mucha gente intercambia cosas sin darse cuenta. Empieza con pequeñas concesiones. Empieza con todo el mundo, lo hace. Empieza con esto no es tan serio. Empieza con Dios, lo entiende. Y cuando se dan cuenta, ya viven una vida completamente distorsionada y la consideran normal. También entiendo que mucha gente confunde milagro con aprobación. Ven cosas sucediendo y creen que eso prueba la presencia de Dios, pero no es así. Hay cosas que suceden que no provienen de Dios. Hay cosas que son señales que no provienen de Dios. Sé que es difícil, pero es lo que he aprendido. El anticristo, según entiendo, no es solo una figura externa. También opera en la mente. Cuando pones algo en el lugar de Jesús, cuando ganas dinero, te conviertes en Dios. Cuando haces que la fama se convierta en Dios, cuando haces que el placer se convierta en Dios, cuando haces que las opiniones de los demás se conviertan en Dios. Este es el entrenamiento para el mayo, era engaño. La persona ya está acostumbrada a doblegarse, y no digo esto para volverte paranoico, lo digo para que puedas practicar lo básico, la vida con Dios, la palabra, la oración verdadera, el perdón a la obediencia. Una iglesia verdadera, con gente real, no una farsa, porque cuando llega la presión, los que solo fingen serlo, son los primeros en caer. Y termino este capítulo con una frase que jamás olvidaré. Los reconoceréis por sus frutos, no por su volumen, no por su fama, no por su presencia. Es por sus frutos, por su vida, por su verdad, por su arrepentimiento. La prueba de que esto fue real para mí es lo que pasó después en mi vida cotidiana. Porque regresé y no podía vivir de la misma manera. Empecé por mi hogar. Le pedí perdón a mi esposa por pequeñas cosas que con el tiempo se hicieron grandes. Mi carácter duro en mi ausencia, mi obsesión por tener la razón. Me senté con mis hijos y conversamos sin prisas. Dejé de usar el trabajo como excusa para no estar presente. Empecé a preguntarles cómo estaban realmente y escuché cosas que no sabía. Me di cuenta de que conocía a mucha gente de la comunidad, pero a veces desconocía mi propia casa. También empecé a limpiar mi corazón de orgullo. No fue un milagro instantáneo, como ocurría a diario. Me sorprendí queriendo un aplauso y lo corté. Me sorprendí queriendo ganar una discusión y recordé eso no vale nada. Me sorprendí juzgando a alguien y recordé la luz, la verdad, la vergüenza que sentí. También cambié mi forma de orar. Antes, oraba como quien cumple un propósito. Ahora, oraba como quien necesita ayuda. Hablaba con sencillez. Lloraba cuando me asaltaban las lágrimas. Confesaba lo que había ocultado, porque entendí que Dios no necesita acciones. Dios quiere la verdad. Y dejé de buscar temas impactantes solo para atraer gente. Empecé a hablar de lo que realmente sostiene a una persona. Empecé a hablar de arrepentimiento, perdón, fidelidad, pureza, humildad. Y vi que esto no recibe tantos aplausos como la revelación pero da fruto. Perdí a algunas personas en el camino, personas a las que solo les gustaba cuando decía lo que les convenía. Y me dolió, soy humano, pero preferí perder los aplausos que perder la conciencia, porque vi lo grave que es vivir engañado, creyendo que estás bien. No quiero terminar esto dejándote solo con miedo, quiero terminarlo dejándote una guía práctica. Si estás escuchando mi testimonio ahora, haz una cosa hoy y mira tu vida, sin maquillaje. No necesitas contárselo a internet, no necesitas armar un escándalo, simplemente sé honesto con Dios. Pregúntate, ¿estoy viviendo una mentira? ¿Estoy ocultando un pecado?
¿Estoy fingiendo que todo está bien? ¿Estoy usando la religión para sentirme superior? ¿Estoy maltratando a mi familia? ¿Estoy usando la excusa de que Dios entiende para justificar mis malas acciones? Hazte estas preguntas como un adulto, sin dramatismo, porque el engaño comienza con pequeñas mentiras repetidas. Después de eso, hazlo básico. Hora de verdad. Nada de frases ensayadas. Habla como una persona confiesa. Pide, y haz algo concreto. Perdona a alguien. Pide perdón. Rompe un hábito que te está destruyendo. Regresa a la palabra. Regresa a la comunión. No esperes a tener ganas. Simplemente empieza. Si tienes frío, admítelo. Si estás cansado, admítelo. Si estás enojado, admítelo. A Dios no le asusta tu verdad. Lo que te destruye es tu mentira. Lo aprendí a las malas, y no se lo deseo a nadie. Y otra cosa, deja de tratar a Jesús como un simple tema. Jesús es el Señor. Eso lo cambia todo. Cambia tu forma de hablar, tu forma de trabajar, tu aspecto, tu forma de gastar, tu forma de tratar a la gente. Eso es cristianismo. El resto es solo ruido. Sé que algunos oirán esto y pensarán, ¡ay, qué exageración! No pasa nada. No estoy aquí para ganar una discusión. Estoy aquí para que sepan que hay un error que afecta precisamente a quienes creen que nunca caerán en él. Así que, por favor, no juegues con tu fe, no vivas una fachada, no la pospongas. Hoy es el día de corregir lo que está mal. Concluiré con la misma sinceridad con la que empecé. No gano nada contando esto. Al contrario, perdí cosas. Perdí el respeto de la gente, perdí la comodidad, pero gané algo más valioso. Dejé de mentirme a mí mismo. Regresé con miedo de vivir mal, creyendo tener razón. Si eres cristiano y has escuchado hasta aquí, te pido una cosa sencilla. No dejes que esto pase como un video más. Toma un aspecto de tu vida y resuélvelo. Un aspecto hoy. Podría ser el perdón, podría ser la oración, podría ser abandonar un pecado, podría ser volver a la palabra, podría ser pedir ayuda. Es algo real. Y quiero que comentéis algo aquí. Algo muy sencillo. ¿Desde qué ciudad estás mirando? No pregunto por vanidad. Es porque me gusta ver que hay gente dispersa y porque podemos orar de verdad los unos por los otros, con nombres, lugares y vidas reales. Si este testimonio te conmovió, compártelo con alguien de tu familia. No lo envíes para provocarlos. Envíalo porque te importa. Algunas personas solo necesitan un empujoncito para volver a Dios. Y si quieres, escríbelo también. Voy a tomar esto en serio. Eso es todo. Solo para ti, para que tomes una decisión. No sé cuánto tardarán ciertas cosas en suceder en el mundo. No tengo una fecha, no tengo un secreto, solo tengo una advertencia. El engaño crece cuando nos relajamos y la fe se fortalece cuando volvemos a lo básico. Que Dios te proteja, que Dios proteja tu hogar y que Jesús sea el centro de la verdad, no solo en palabras.